Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Bella Atelier, un espacio para convertirnos en mejores realizadores. Mi nombre es Baudilio B. Pérez, yo voy a ser tu instructor y no olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo de él. En esta oportunidad vamos a hablar de Dune 1 y Dune 2. A pesar de que esta película tiene un lenguaje cinematográfico espectacular creado por Denis Villeneuve, yo he encontrado, algunas deficiencias en términos de escritura que son importantes de analizar para convertirnos en mejores escritores, en mejores realizadores, en mejores directores de cine. No olviden suscribirse para seguir aprendiendo de este canal y vamos directamente entonces a esta importante lección. Primero que todo, lo que sucede con esta película es que su lenguaje cinematográfico es tan espectacular que pensar que podría tener un defecto parece una opinión atrevida por parte de algún crítico. Pero resulta que efectivamente la razón por la cual puede tener un defecto de escritura pudiera estar relacionada precisamente a que tiene un lenguaje espectacular. Marshall McLuhan nos hablaba de que el medio es el mensaje. Cuando trasladamos esta declaración al cine, nos damos cuenta de que muchas veces la manera en la que contamos una historia resignifica a la historia en sí misma. Y no solo eso, sino que puede incluso hacernos omitir defectos que haya en la historia por la belleza de la manera en la que es contada. Un ejemplo de esto es la película El Renacido, de la que hablaré en otro video, pero que en general su dirección y fotografía es tan espectacular que olvidamos las contradicciones y poca profundidad que tiene el guión. En el caso de Dune 1 y Dune 2, existe un fenómeno de escritura que se ha venido generando a partir de la llegada de las series en plataformas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la estructura clásica en la que vemos una película, es decir, una introducción, desarrollo y resolución, ya no es necesario verla en cada una de las películas de una trilogía como esta. En la época que se desarrolló El Señor de los Anillos, no existían series de televisión de la manera en la que existen ahora, por lo que cada una de las películas del Señor de los Anillos, a pesar de que tienen una trama que las guía a las tres, cada una en sí misma tiene esta estructura: introducción, desarrollo y resolución. Hoy en día esto no parece ser necesario, porque hay muchas más herramientas de información y marketing, lo que le permite a la productora de Dune, por ejemplo, mantener a la gente pensando en la historia y en su posible resolución en los lapsos de tiempo entre una película y otra. Por lo que la manera de contar historias cambia. Es decir, que perfectamente en este caso, veo en la película 1 una introducción donde se plantea el problema y en la segunda película un aparente desarrollo de ese problema. Es de preverse que en la tercera película veamos una posible resolución. Pero ¿cuál es el problema central que desde mi punto de vista trastoca a las dos películas? El problema central que yo veo en las dos películas es que dejan al espectador con la sensación de que algo espectacular pasará en la siguiente película. Esto en realidad todavía tiene una salvación, porque en la segunda película nos muestran dos posibles tesis de la historia o tramas centrales de toda la trilogía, es decir, el mero centro de toda la historia. Obviamente el director ya sabe esa trama central, pero nosotros aún no la sabemos. Por un lado, independientemente de la historia original de Dune, si la trilogía se trata de retratar de alguna manera cómo Paul se vuelve el Jesucristo del futuro, la trilogía completa entonces es maravillosa. Pero para lograr esto tendríamos que ver a Paul crucificado en la tercera película. Cuando digo crucificado lo digo en el sentido figurativo. Pero si lo vemos morir como Cristo, esta historia sería sencillamente maravillosa. ¿Y por qué? Porque es la única manera de que se justifiquen algunas cosas débiles importantes que se han cometido hasta el momento. Uno de los elementos más débiles es la manera tan pobre en la que está retratada la relación entre Paul y Channing. Personalmente no veo química auténtica, real y sincera entre estos dos personajes. Esto no es culpa de los actores. Esto es evidentemente un gran error de guión que desde mi punto de vista es una decisión deliberada pero inconsciente del creador. En el guión hay una obsesión evidente por no parecer cursi.
Es decir, el creador intenta alejarse en lo posible de retratar de una manera tradicional lo que sería una relación de pareja. Su propósito es alejarse de los lugares comunes, pero en este intento lo que hace es alejarse de lo verosímil y de lo consistente. Todo esto sin mencionar la poca profundidad que incluso tiene el personaje antagónico Feyd Rautha Harkonnen, un personaje que a mi parecer le agrega más un tono adolescente a la historia que la posibilidad de retratar la historia de Paul y Chani de una manera más emocional y verosímil. Basta con decir de este personaje que para describir su mundo interno no se usaron imágenes ni nada parecido, ni escenas, sino un pobre diálogo de las brujas hechiceras vestidas de negro. Un perfecto ejemplo de un personaje antagónico bien desarrollado es Cómodo en Gladiador, donde vemos en pantalla la razón por la cual él odia a su padre. Su padre solo veía defectos en él, no lo admiraba y en el fondo quería que Máximo fuera su hijo. Entonces, ese es el combustible de toda la maldad que podemos ver en Cómodo. El primero de los defectos concernientes a la relación de Paul y Chani sucede en el mismo momento de encuentro de los dos. Paul pasa gran parte de la primera película soñando con Chani, y cuando se topa con ella por primera vez, es como si él estuviera hablando con la cajera del supermercado. Al menos en términos actorales, eso es lo que se ve en la pantalla. Pero eso es un problema del guión, no del actor. Solo vemos un leve diálogo donde pareciera que Paul le va a decir algo con respecto a sus sueños en ese momento, pero es casi como si hubieran obligado a Paul a hacer ese gesto. Pero de ninguna manera vemos a Paul sentirse auténticamente cautivado al ver por primera vez a Chani, quien va a ser su amor en la segunda película. Lo mismo sucede con Chani. Uno podría pensar que, en el caso de Chani, su amor podría desarrollarse después con el compartir, ya que es una mujer, pero en ese mismo momento Chani le da un cuchillo para que mate a uno de sus amigos. Le da un cuchillo muy importante para ella, y no sabemos por qué se lo da. Porque desde el primer momento que ve a Paul, no vemos absolutamente ningún gesto actoral que nos diga que ella siente al menos un leve interés o curiosidad por Paul en ese momento. Y a pesar de que ella habla de cierta profecía en ese momento, tiene que ser un impulso interno auténtico lo que la lleve a darle el cuchillo. A esto incluso podemos agregarle que ella misma le confiesa a Paul que no cree que él sea el elegido. Le dice que solo ve un niño. Es decir, no lo admira, lo subestima. Entonces, ¿para qué te voy a dar un cuchillo tan importante en ese momento? Entonces queda como si se lo diera por lástima, lo cual es una opción muy débil en ese momento de encuentro. La respuesta para una apropiada entrega de un cuchillo la tenemos en la misma Dune 2. Ahí, en la última escena, vemos al emperador entregarle su espada a Elvis Presley. Con firmeza, está completamente justificado y convencido de hacerlo, con toda la energía del personaje. Elvis Presley pide una espada y el emperador inmediatamente ofrece la suya. La ofrezco porque necesito que mates a ese bastardo ahora mismo. ¿Entienden lo que trato de decir? Entonces, en cuanto al hecho de que Chani le entregue el cuchillo a Paul, ese elemento no está justificado, es débil. El director no quiere mostrar una clásica escena donde los dos intercambian miradas, donde hay nervios, donde hay coqueteo, aunque sea mínimo, donde veamos a Paul contemplar a Chani de una manera realmente convincente que nos lleve a enamorarnos realmente de ella. Lo que quiero decir es que estamos desde el punto de vista de Paul y no es suficiente con soñar con ella. Prácticamente todo lo que pasa luego de que Paul conoce a Chani destruye todos esos sueños. Esto lo comento con respecto a la primera película, porque cuando vi esto en la primera, pensé que la relación entre ellos dos se desarrollaría mejor en la segunda película, pero no fue así. Fue más de lo mismo. La relación entre Paul y Chani en la segunda película sigue con la misma carencia afectiva y de sustento verosímil. Es importante, y lo menciono siempre en mis lecciones, regresar a lo humano, a lo verdadero, a lo fundamental. De esta manera, vemos si nuestro capricho por no parecer cursis en algún momento determinado de la película o de la historia tiene justificación o no. Para mí, en la segunda película, la relación entre Paul y Chani está retratada más como una amistad aislada que como un romance desenfrenado. Aun cuando en los romances haya una amistad implícita,
La amistad no es romance, aunque el romance implique una amistad. Hay varios diálogos en la segunda película donde vemos a Paul diciéndole a Chani que no quiere perderla. Yo personalmente no sé todavía qué es lo que no quiere perder, porque si hay algo que hacen las películas independientes en toda Europa, óiganme bien, en toda Europa, es que cuando se trata de retratar una relación de pareja, escribir verdaderas escenas compartiendo y de cierto contenido sexual es lo primero que muestran en el guión. No digo que no haya sugerencias románticas en Dune, pero no son lo suficientemente fuertes, emocionales y recurrentes para dejar en nosotros como audiencia momentos inolvidablemente románticos. Incluso la escena de esa conversación sentados sobre una duna, donde se besan por primera vez, se ve forzada y fría. En las películas, los momentos realmente inolvidables nos hacen conectarnos con las relaciones románticas entre los personajes de la historia. A mí especialmente me preocupa este defecto por el final de la segunda parte, donde vemos a Chani con el corazón roto y a Paul comprometiéndose con la princesa como si fuera una suerte de telenovela, justo al final de la película. Es decir, pareciera que esto es importante en la historia, y eso es precisamente lo que me preocupa. Ahora, si esto es solamente un accesorio o trama secundaria de la historia, no importa, porque si la trama central es que Paul es Cristo, es decir, el Mesías del futuro, las relaciones de pareja no importan. Lo que importa es su camino en el desierto y su transformación en el Mesías. Que de hecho, desde el momento que Paul prueba el veneno en adelante, su personaje se vuelve sencillamente espectacular, y pareciera ir en esa dirección. La escena donde le da el discurso a los Fremen es sencillamente espectacular y habla como si fuera realmente un Mesías, como si estuviéramos viendo una película como La Pasión de Cristo. Además, que en un punto de la historia, todas las profecías de los Fremen y su mundo místico se convierten en reales, aunque los personajes estaban escépticos al principio. Habría que mencionar también la capacidad que adquiere Paul de ver los posibles futuros. Eso le da un gran valor al personaje de cara a la tercera película. Pero yo creo que lo más importante es lo que les menciono sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros como audiencia interpretamos el guión a partir de la información que tenemos en nuestra mente. Esa información tiene que ver con nuestra cultura, con los hechos históricos que hemos vivido, e incluso con la perspectiva que tiene el ser humano hoy en día sobre lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es decir, no es lo mismo lo que piensa una persona de la religión católica o de cualquier religión hoy en día que lo que se pensaba hace 20 años. ¿Cómo podrían estar usando esto a su beneficio los creadores de la película? Esta estrategia se llama gestión de la información en la mente del espectador como elemento narrativo. Nosotros empezamos la película desde el punto de vista de Paul, un personaje del futuro que ya ha escuchado miles de historias acerca de personas fundamentalistas, acerca de profetas, acerca de mesías en el pasado que no fueron del todo mesías. Eso es lo que está en la mente de Paul e incluso de la misma Chani. Y ahí es donde está el espectador cuando empieza la segunda película. Pero resulta que en la medida que avanza la película se empieza a revelar que todas las profecías son ciertas, girando completamente el punto de vista de los protagonistas acerca del mundo místico de la historia. Y como nosotros estamos con los protagonistas, también nos emocionamos con ellos. Empezamos a creer. Y una de las razones por las cuales crees es porque es una historia del futuro. Esto es uno de los elementos más importantes de esta historia. Es en el futuro, al menos un posible futuro. Nosotros conocemos el pasado y desde nuestro punto de vista hay gente que niega la existencia de Cristo, por ejemplo. Eso es un punto de vista. Pero de un posible futuro no puedes negar nada porque el futuro no ha llegado. O sea que desde nuestro punto de vista actual podríamos estar viviendo una transición entre el momento histórico del pasado, hace 2000 años con la llegada de Cristo, y otro momento en el futuro donde vuelva a venir un supuesto Mesías. Recuerden que para los judíos el Mesías aún no ha llegado. Para los católicos el Mesías vendrá otra vez y en el mundo islámico pueden llegar siempre nuevos profetas valiosos. O sea que todo esto puede que sea real. Es decir, que esta historia se adapta automáticamente a esa información que pueda estar en la mente de un posible espectador. Y de esa manera, desde esa información que tiene la audiencia en la cabeza, es que el espectador va a leer la película y a emocionarse con ella, dejándolo pensativo. Ese es el trabajo artístico del guionista
e incluso de la historia original. Entonces, aún no podemos saber si esta historia es realmente buena, aunque ya haya 2 películas. Aún es muy pronto, porque la historia está contada en 3 películas, no en 2. Esta es la nueva estructura que han traído las series de plataformas y que ahora la estamos viendo en las salas de cine. Dune tiene 2 opciones: convertirse en una extraordinaria trilogía retratando al Mesías del futuro, lo cual, como les dije, deja sin demasiada importancia la débil historia de amor con Chani, y también deja sin importancia la debilidad del personaje de Elvis Presley. Para esto tendría que verse realmente la pasión de Cristo en la tercera película. Yo de verdad en mi corazón deseo eso, y no soy religioso en lo absoluto, sino que es lo que me pide mi mente de cineasta y de artista. Ahora, si no es esto, sino que veremos en la tercera película una suerte de telenovela donde Paul estará decidiendo con quién estar, si la princesa para conservar el legado de su casa real o seguir su corazón con Chani, entonces simplemente esto quedará como una trilogía que aportó un gran valor audiovisual a la historia del cine, pero cuya historia no nos llevará a recordarla por siempre. Pero yo me quedo con la primera opción: iremos al paraíso, como lo diría un Mesías. Recuerda que si quieres saber mucho más sobre filmmaking, puedes acceder a mi membresía Ultimate Filmmaking Bay Atelier en la descripción de este video. Es una oportunidad única para aprender los secretos del mundo del cine viendo cada uno de mis proyectos. La membresía te da acceso a todos mis programas de aprendizaje que cubren desde los fundamentos más básicos hasta las mejores técnicas de producción cinematográfica. Se abordan temas como la dirección de cine, edición de video y de cine, actuación frente a la cámara, diseño de sonido y producción de video. Aprenderás cómo desarrollo mis proyectos desde cero, incluso con un presupuesto limitado. Aprenderás a usar Adobe Premiere, Cubase para la postproducción completa de tus videos, cortometrajes o películas. Pero sobre todo este conocimiento desde el punto de vista de un artista y un creador. Lo más importante es que estaré actualizando siempre esta membresía con nuevos proyectos. Esto es una oportunidad invaluable para aquellos que quieren convertirse en profesionales directores de cine y llevar sus habilidades al siguiente nivel. Te veo dentro.